Vamos a continuar hoy con la serie Dios quiere que seas un vencedor. Dígale al que está a su lado o la que está atrás, Dios quiere que sea vencedora. Dígaselo. Dios quiere que seas un vencedor. Dígaselo a la persona que está a su lado, que está atrás de usted o adelante de usted. Hace 8 días vimos la analogía, expliqué la analogía bíblica cuando la Biblia dice que nos pongamos el yelmo de la salvación o el casco de la salvación. ¿Qué significa? Expliqué que significa que usted tenga la mente de Cristo. Vimos en la Biblia que significa que usted tenga la sabiduría de Cristo en su vida. Y teniendo la mente de Cristo, usted va a ser más que vencedor. Y no es asunto solo de decir amén. Es asunto que usted viva, que usted tenga ese casco de la salvación. Hoy vamos a ver en el mismo pasaje donde se habla de la armadura que Dios ha provisto para el creyente. La segunda cosa que dice Efesios en el mismo versículo, y tomen también, dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomen la espada del Espíritu, úsenla, no la tenga como adorno, no la tenga como decoración. Tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios quiere empoderarle. Dios quiere empoderarle para que en medio de todo este caos emocional que hoy se vive, usted sea un vencedor, usted sea una vencedora. Dios quiere empoderarle para que en medio de todo este caos físico que se vive, usted sea una vencedora. Dios quiere empoderarle para que usted pueda vencer en lo espiritual también. Dios puede darle y Dios quiere darle ese poder a través de lo que le estoy enseñando para que usted llegue a ser y para que usted sea más que vencedor. Hoy a mí me sorprende encontrar tanta gente desanimada, desmotivada, con estrés, con ansiedad, con problemas de culpa, o sea, en derrota. Pero Dios quiere que usted sea más que vencedor. Dios quiere que usted sea más que un ganador, más que un victorioso. Y Dios quiere que no le definan las pruebas, que le definan sus victorias, no las pruebas, sus victorias. Somos llamados, somos invitados. Dios espera que usted sea vencedor. Vimos en la serie que prediqué, que les di sobre las 7 iglesias menores, al final el Señor Jesús, a cada una de las iglesias, al que venciere, le voy a dar. Y hay bendiciones especiales, hay bendiciones particulares,
Hay bendiciones preciosas, pero hay un requisito: sea vencedor. Debemos, como creyentes, debemos como cristianos, debemos como estudiantes de las Sagradas Escrituras caminar en victoria, aprender a caminar en victoria. Aprender a tener fuerzas todos los días. Es que se acaban, yo sé que se acaban. Pero Dios dice que Él da nuevas fuerzas al que ya no tiene, que Él da nuevas fuerzas al que se le acabaron las fuerzas. Dios quiere que usted camine en paz en su vida, en paz. Y el Señor dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Dios quiere que usted camine en amor, en el amor de Dios, rodeada, experimentando, viendo, probando el amor de Dios en su vida. Y cuando alguien me dice, cuando le pregunto cómo estás, cómo te va, qué hay de nuevo, pues dadas las circunstancias, dadas los problemas, pues estoy bien. No debemos estar debajo de las circunstancias. Como cristianos hay que aprender a vivir encima de las circunstancias, por encima de los problemas. Amén. Porque somos más que vencedores, porque tenemos un Dios todopoderoso. Entonces aprenda a vivir una vida con fuerzas incontenibles, con una fe inmovible o inamovible, como usted crea que es la palabra correcta, inmovible o inamovible. Aprenda a vivir con ese poder de Dios increíble. Aprenda a vencer la falsedad con la verdad. Aprenda a vencer la ansiedad con la paz que Cristo ya dio. Venza el temor con la fe. Deje de vivir en derrota. Dios le creó para que usted sea una vencedora. Dios le llamó al Evangelio. Dios le permitió que conociera a Jesús. Espero lo conozca, para que usted sea un vencedor, una vencedora. Entonces, vamos hoy a continuar estudiando cómo vencer, el subtema de hoy, cómo ser un vencedor con las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 13. Antes de entrarlo, así quiero darle algunas cositas importantes. 1 Corintios 10:13 dice el Señor que no nos ha venido, dice, ninguna tentación que no sea humana, sino que poderoso es Dios, que no va a permitir que usted sea probado más de lo que usted puede aguantar, más de lo que usted puede soportar. Y juntamente con la prueba
¿Dónde está? No, no es eso. Juntamente con la prueba, dice, da la salida. Usted que está tomando nota, 1 Corintios 10:13, no es el que pusieron en la pantalla. No se equivoque. 10:13, 1 Corintios 10:13, lo que le acabo de decir. Entonces vea, entiéndalo, ore al Señor que le ilumine para que usted pueda entender eso. Otra cosa que quiero que vea y lo tenga presente, no solo durante el culto, sino siempre, es la verdad de que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. Tuvo las mismas pruebas, las mismas necesidades, pasó por las situaciones que nosotros pasamos. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4:15. Actualícense, hermanos, de allá atrás, por favor, hermanos de la pantalla, váyase actualizando para no atrasarnos, por favor. Entonces, mire, dice la palabra que Cristo, nuestro sumo sacerdote, comprende, entiende sus debilidades, sus pruebas, sus problemas. Porque enfrentó toda clase de pruebas. ¿Cuántas? Toda clase de pruebas se las enfrentó. Él pasó por lo mismo que usted pasó. Todo sentido. Dice, como cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, dice, Él nunca pecó. Nunca pecó faltándole la fe. Nunca pecó llenándose de ansiedad. Nunca pecó saliéndose, dejando el evangelio y a ver cómo le hago para resolver esto. Nunca pecó. Nunca cayó en la tentación. Entonces, vea qué interesante. Ahora, ¿es pecado ser tentado? No es pecado. El pecado es caer en la tentación. Ese es el pecado. Otra cosa, la tentación nunca viene de Dios. Lo aclara, lo explica Santiago. Si alguno es tentado, no piense, Santiago 1:3, no piense que es tentado de parte de Dios, dice, porque Él no tienta a nadie. Satanás es el que nos tienta. Por eso la Biblia le llama al tentador. Y si usted ha sido cristiano ya por algún rato, o sea, el tentador no es extraño para usted. Usted sabe que le tienta. Pedro dice que anda como león rugiente, hambriento, buscando a quien devorar. Y encuentra un hermanito que no ha orado, una hermanita que no ha orado, que no tiene la palabra en su corazón, que no tiene comunión todos los días con Dios, que está lleno de ansiedad, que está lleno de temor, que está enferma físicamente, débil físicamente, lo hace caer redondito. Muy bien. Entonces,
Después de esta información, que espero le sirva, le ayude, Dios permite una prueba nunca mayor de lo que Él sabe que podemos soportar. Y juntamente con la prueba, da la salida. Cristo tentado en todo eso, de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando alguien es tentado, no piensa que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. El que tienta es el enemigo. Después de eso regresamos entonces al pasaje de esta mañana. Póngame la expresión, si pueden cortar el pasaje y darme la segunda parte sería mejor, si se puede. Entonces miren, el mandato, la ordenanza del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que escribió la Biblia, dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted quiere ser una vencedora, tome la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Quiere ser un vencedor? Tome la espada del Espíritu, que es la palabra. Escuche, le explico. Mire, o sea, Dios nos ha dejado un armamento. A la palabra le llama la espada del Espíritu. Dios nos ha dejado un arsenal de arma. Le llama aquí la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ponga atención. Entonces dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado o al que está atrás: toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, que está atrás: tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tómela. Déjeme darle una explicación importante. Y quiero que la note. Es necesario que, si puede escribirla, escríbala para que usted la vuelva a repasar. Es muy importante que usted la asimile y la practique. Mucho del Nuevo Testamento se escribió en griego. En griego hay dos palabras para referirse a la palabra de Dios. Hay dos palabras en griego para referirse a la palabra de Dios. Ponga atención. La primera es la palabra logos. Logos es la primera palabra, que se refiere, logos, a toda la Biblia. Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia, logos. En Efesios no se usó logos. El texto que estamos viendo en esta serie: tomen la palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu. O tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se usó logos, se usó la palabra rema. Rema. Y voy a darle un ejemplo de Jesús en un momento para que usted vea cómo funciona y cómo debe de usarlo usted si quiere ser vencedor.
Rema se usó. Rema usa Efesios, no logos, rema. Tomen la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. O tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Rema. ¿Qué significa rema? Ponga atención, grábeselo, apréndalo, para que usted lo viva. Miren, yo no predico para que usted escuche mensajes. Yo predico para que usted aprenda y haga. Trate de aprender y hacer. Los mensajes que aquí se predican son mensajes para que aprendan y hagan, no para escucharlos. Rema, ¿qué significa rema? Rema, acuérdense, es la palabra de Dios en la Biblia. Pero rema significa, óigame, ponga atención, no se distraiga, por favor. Una palabra específica para una situación específica. Y 3, una palabra específica para una persona específica. Eso es rema. Lo repito para que lo aprenda. Y usted, ojalá, a partir de hoy, pueda tener el rema de Dios, que es una palabra específica para una situación específica y para una persona específica. Apréndalo y mándelo por texto a alguien, instagramelo, tuitelo. Mire, la Biblia, la palabra de Dios, es un arsenal donde usted va a encontrar diferentes espadas, donde usted va a encontrar muchas espadas. O sea, si usted busca en la Biblia palabras para vencer, para derrotar a Satanás, que se apliquen a situaciones, a tentaciones, usted tiene. Por eso aquí hemos estado insistiendo, estudie la Biblia, tome un estudio bíblico, lea la Biblia, memorice la Biblia, aprenda la Biblia. Y algo más, igual de importante, aprenda a usar la palabra de Dios en cada situación de su vida. Aprenda a usar la palabra de Dios en cada situación de su vida. Yo esperaba, o hay siquiera una persona que pueda decir amén a eso. Pues ya que pastor pides un amén, ahí te va, ¿verdad? Amén. ¿Qué dijiste? Ni me acuerdo. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo de ejemplos. El ejemplo de Jesucristo, que dice que fue tentado en todo, como a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y vamos a ver cuando fue tentado por Satanás. Y mire, Satanás siempre tienta a la gente, a los cristianos, de la misma manera. Si me pudiera dar
poner en la pantalla Primera de Juan 2:16 en la versión 60, por favor. Primera de Juan 2:16, versión 60, si no me la puede, si me la puede dar. Entonces dice que todo lo que hay en el mundo, y mire las tentaciones, los deseos de la carne, o sea, lo que su carne, lo que mi carne, lo que mi cuerpo, lo que mi naturaleza humana me pide. ¿Cuántos tienen sed? Nadie. Oiga, yo iba a decir, traigan esa botella especial de agua que hay. Se la perdió. ¿Ya se la perdió? Alguien está haciendo ahorita así. No, así no. Deseos de la carne, sed, agua. ¿Qué más? Hay muchas necesidades y muchos deseos que tiene la carne. Tal vez alguien tenga la necesidad de un abrazo. Tal vez alguien tenga hambre, no desayunó. Ya somos dos, yo tampoco he desayunado. Tiene hambre. Deseo del cuerpo, deseo de la carne. ¿Qué otra cosa? Los deseos, los ojos. Usted va a una plaza y empieza a caminar y ve algo, ¿verdad? ¿Y qué le dicen los ojos? Está bonito, le gusta, quisiera tenerlo, quiere tenerlo. Algunos dicen, voy a entrar, voy a preguntar cuánto cuesta. Deseos de los ojos. ¿Cuál es el otro? La vanagloria de la vida. Y la vanagloria, pura vanidad, como dice Salomón. Vanidad, es pura vanidad. Quiere tener algo que no necesita, que lo hace sentirse importante, que lo hace sentirse mejor, que lo hace sentirse miren, hay personas que no se ponen un juego de tenis, un zapato tenis que no sea de marca, ¿verdad? Pues lo mismo sirve un tenis de marca que un tenis que no es de marca, ¿sí o no? Lo mismo sirve. Pero el muchachito, la muchachita hace llorar a la mamá, la obliga casi para que le compre unos, ¿qué le gusta? ¿Unos Nike? ¿Unos Adidas? ¿Qué le gusta? Vanagloria de la vida. ¿O no? Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, así tentó Satanás a Eva en el huerto, según Génesis 3. Dice 3:5 o 3:6, no me acuerdo, de que Eva vio que el fruto era, ¿qué? Agradable a los ojos. ¿De qué estamos hablando? Dice que el fruto era agradable a sus... Léalo, si no me cree, léalo. Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. ¿Por dónde le entró la tentación? Los ojos, agradable a los ojos. Codiciable, lo que ella quería, deseo de la carne, alcanzar la sabiduría. Vea, así tienta a Satanás. Y en el 7 sigue diciendo, sigue explicando. Entonces, vamos teniendo esto en cuenta, espero lo tenga en cuenta y le ayude a entender el mensaje de hoy y a practicar el mensaje de hoy.
Mire Mateo 4, el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Mire, Mateo 4, del 1 al 3. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo ¿qué? Mucha hambre. Subraya eso, note eso, mucha hambre. El diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hubiera hecho usted? Mucha hambre. Tiene el poder para hacerse una buena torta de la que le gusta, milanesa, de la que le gusta la torta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Sigan a ver si pueden seguir la secuencia del mensaje para que aprendan. ¿Qué hizo? Jesús tomó el rema de Dios. Jesús toma un rema de Dios. Jesús toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, un rema de Dios. Y con ese rema vence a Satanás. Versículo 4 de Mateo 4. Dice, usted sabe lo que dice, ¿no? Toma la espada del Espíritu, un rema de Dios, situación específica, rema, situación específica para una persona específica, Satanás en este caso. Toma Jesús el rema de Dios y le dice, toma la espada y le dice: mira, no solo de pan vive el hombre, también se vive de la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿De dónde tomó Jesús eso? ¿Cómo lo supo? Había estudiado Deuteronomio. Es el libro que a usted no le gusta ni el nombre. Deuteronomio 8:3. De ahí lo tomó. Se lo memorizó. Lo aprendió, Deuteronomio 8:3, y Jesús le dice a Satanás que obedecer la palabra de Dios es mejor que comer pan físico. Fue derrotado con la espada del Espíritu, con un rema de Dios, una palabra específica para una situación específica y para una persona específica. Usted tiene que tener en la hora de la prueba, en la hora de la necesidad, si quiere ser un vencedor, usted tiene que tener una palabra de Dios, la espada del Espíritu. Una palabra específica. Por eso es importante que estudie la Biblia, que tome estudio bíblico, que la memorice, que la aprenda, que la guarde en la mente y la guarde en el corazón para que la pueda usar. Y en lugar de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Usted puede decir, mi Dios suplirá. Que usted pueda decir, mi Dios va a suplir todo lo que me falte, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Aleluya.
Pero usted tiene que tener esa palabra ya, porque si a la hora de la prueba va a buscarla, no va a encontrar nada. Otra cosita, mire, Mateo 4, versículos 5 y 6, mire lo que sigue pasando. Dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén. Lo llevó al punto más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Hasta la escritura dice que va a ordenar Dios a los ángeles que te protejan, que te sostengan con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Mire qué tremendo. Pero el Señor Jesucristo nuevamente saca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nuevamente tiene un rema, una palabra específica, para un momento específico, para una persona específica. Y le dijo, la Escritura dice, no pondrás a prueba al Señor. Él es quien es y punto. No. ¿De dónde toma Jesús eso? Nuevamente, lo había aprendido de Deuteronomio. Deuteronomio 6:16 lo aprendió Jesús. Y esa fue la espada que usó en esa ocasión. Ese fue el rema que usó en esa ocasión. Mire lo que sigue, versículos 8 y 9. Dice que el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. O sea, la riqueza, lo bonito, lo atractivo. Te daré todo esto, le dijo. Nada más arrodíllate y adórame. Mire, eso quería Satanás desde el principio. ¿Por qué lo echaron del cielo? ¿Por qué se convirtió en Satanás Luz Bella o Lucifer? Por eso. Por eso fue expulsado del cielo. Y ahora Satanás le está ofreciendo a Jesús que gobernar el mundo sin que Jesús pasara por la cruz, sin que Jesús atravesara el valle de muerte y de sombra, la cruz. Se la puso pues fácil. ¿A cuántos creyentes les gusta lo fácil? Ahora vean, una vez más, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús esta vez? ¿Qué hace Jesús esta vez? Mire, nuevamente, el Señor Jesucristo mete su mano al arsenal de la palabra, de las espadas del Espíritu, que es la palabra de Dios, y sacó un rema más. ¿Qué es rema? Palabra específica, para un momento específica, para una situación específica, para una persona específica. Y en el versículo 10 le dice, vete, Satanás, vete. Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él lo vas a servir. ¿De dónde, cómo, etcétera? Me pide lo que estás pidiendo. Ya se dio cuenta, ya aprendió. Pero para tener ese arsenal a su disposición, que usted pueda meter la mano, como hizo Jesús,
usted tiene que estudiar la palabra. Tome estudios bíblicos, aprenda la Biblia, memorice la Biblia y aprenda cómo usarla en cada situación. Aprenda cómo usar la Biblia en cada situación si quiere ser un vencedor o una vencedora. Ahora miren lo que pasó. Versículo 11. Entonces el diablo se fue. Gloria al Señor. Se fue. Fue vencido por la espada del Espíritu, por las espadas del Espíritu. Se fue. ¿Ya se fue Satanás de su vida o todavía anda atrás de usted? No me conteste, piénselo. ¿Ya lo dejó en paz Satanás o está friegue y friegue y friegue Satanás su vida? ¿Por qué se fue Satanás de Jesús? Porque Jesús lo venció. ¿Cómo lo venció? Con el rema. Muy importante. Porque si usted dice con la palabra de Dios, está usando logos, una generalidad, palabra específica, momento específico o situación específica para una persona específica. Eso es el rema. Dice Santiago, allá en Santiago 1:7, dice el libro de Santiago, dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Huirá. Así que muy importante, muchas veces ni siquiera lo resistimos. Dejamos que Satanás haga de las suyas. Te siembra miedo, te siembra estrés, te arruina tu economía, todo, te arruina el día, te quita el gozo, te quita la paz, todo. Pero la Biblia dice que si aprendemos la Escritura, si aprendemos a usarla, si la usamos contra el enemigo, huirá de usted, de su familia, de su casa. Dice también la Escritura, Primera de Juan 4:4 dice que más poderoso es el que está en usted, más poderoso es el que está en nosotros, dice. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Más poderoso. Es mi Salvador. Él es el que está en mí. Es el Señor de señores y Rey de reyes el que está en mí. Es el más poderoso que el que está en el mundo. ¿Ya se dio cuenta? ¿Lo cree? Créalo, hermano. Empiece a vivir como vencedora. Bueno, regáleme unos 5 minutitos y voy a tratar de terminar. ¿Cómo funciona esto? Pues gracias por preguntar cómo funciona. Número 1. En primer lugar, tome en cuenta, usted tiene el mismo acceso a la Escritura que tuvo Jesús. El mismo. Y yo creo que usted tiene más acceso a la Escritura que la que tuvo Jesús. Él no tenía los evangelios. Él no tenía las cartas pastorales. Él no tenía las cartas generales que usted tiene. Él no tenía las ayudas
Mire, llegar a la sinagoga, hablar con el sumo sacerdote y con el otro y con el otro y con el otro, para ver si le permitían el libro de Deuteronomio y meterse en un devocional en Deuteronomio. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que aprender a permanecer. Permanezca en la palabra. No huya. No ceda. No se dé por vencido. Ni siquiera empieza cuando dice no se puede. ¿Sabe cuánta gente con la construcción del templo aquí, con levantar una iglesia aquí, se dio por vencida antes de empezar? Mucha. No se puede, pastor. ¿Cómo cree comprar un lugar aquí? Muy caro. No se puede. Así hay muchos cristianos. Antes de empezar dicen no se puede. No se dé por vencido. No ceda. No subestime la palabra del Señor. La espada del Espíritu es una potencial. La palabra es viva, las promesas están vivas. Créalas, aplíquelas, espere, párese en esa promesa. Voy a decir amén por ustedes, ya que se quedaron callados. Miren, no hay ningún anciano. Pero aquí está Nachito, él fue testigo. Aquí está el hermano Ignacio Villa Gómez. Él fue testigo. Si me equivoco, me corrige don Ignacio, por favor. Cuando estábamos escriturando a nombre de ustedes, Roca Fuerte Iglesia, esta propiedad, millones de pesos, la pura escritura. Le hablo a los ancianos, le hablo a la asociación religiosa y me dicen mucho dinero, pastor, déjelo. Digo, pues, hermano, ¿cómo lo se va a dejar así a la deriva? Déjelo. ¿Fue así o no fue así, don Ignacio? Los ancianos, los líderes, los hombres que debieron haber sido ejemplo de fe, y no le hablo de 300 pesos, de 1000 pesos, millones. Es el problema. Tenga un rema. Dios me había dicho a mí, no te dejaré, ni te desampararé hasta que acabes toda la obra para el servicio de Dios. Y yo le dije, Señor, tú un día me dijiste que no me ibas a dejar, ni me ibas a desamparar. Tus ancianos, tus diáconos no creen en ti, pero yo te creo, Señor. Y tú le dijiste a Abraham, si hay uno, con ese uno yo lo hago. Y aquí hay un uno, Señor. Mire, un lunes yo tenía que ir a la notaría y llevar una cantidad fuerte. El domingo pedí oración como sucede, ¿verdad? Como sucede, ya ustedes saben lo que aquí sucede cuando uno pide oración, ¿verdad? Ya saben lo que sucede. Nadie. Mira, esa noche de ese domingo para amanecer el lunes, orando. Mi esposa me dice, ¿en qué te metes? Déjalos, es la iglesia de ellos. Usted sabe el resto de la historia, si se acuerda. Número 2. Busque la espada del Espíritu. O tenga, úsela. Mire, si yo me pongo a la hora de la prueba,
no hay dinero. Y me pongo a leer la Biblia, de los nervios, del miedo, de lo que quiera, nunca voy a encontrar nada. Pero las promesas ya estaban aquí. La palabra ya estaba aquí. El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo que dice Juan 14 y Juan 16. Nada más me recordó. Dios te dijo, no te dejaré, no te desampararé, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Señor, tú dijiste, es mi esperanza, es mi fe. ¿Cómo? Ese no es mi asunto. Aquí estoy esperando, Señor. Y Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Hermanos, ¿de dónde sacó Jesús sus espadas? ¿De dónde? De su arsenal, de lo que él había guardado, de lo que él había, ¿verdad? Vino de Deuteronomio, como ya se los mostré. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo su devocional basado en Deuteronomio? ¿O basado en Levítico? ¿O basado en Números? ¿Nadie quiere estudiar esos libros? Segunda de Timoteo 3:16, si es tan amable, hermanos de multimedia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Lo correcto es que usted tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y venza con la espada del Espíritu. Eso es lo correcto. Una razón más para estudiar la Biblia. Una razón más para tener un estudio bíblico. Una razón más para que usted aprenda a usar la Escritura cuando esté en una prueba, para que usted pueda salir victorioso, victoriosa, vencedor y no derrotado. Amén. Entonces, y usted va a encontrar, aunque diga ese libro ya lo estudié, ese evangelio ya me lo sé de memoria, vuélvalo a estudiar. La Biblia es un libro de milagros y Dios le va a revelar nuevas cosas. Eso de que ya me lo sé, yo digo, con todo respeto, yo creo, con todo mi respeto para ustedes, esa es pura vanidad. Pura vanidad, es puro cuento chino. Otra vez va a predicar el pastor ese mensaje. Ya me lo sé. La Biblia es un libro de milagros. Y cada vez que usted lo toma, usted ve cosas nuevas. Este mensaje que le estoy dando, usted ya sabe la historia de la tentación y de la prueba de Jesús. Pero como yo se lo estoy explicando, no lo sabía. Porque la Biblia es un libro de milagros. Así que vuelve a estudiar. Vuelve a estudiar. Dios lo va a bendecir. Entonces comience, con esto termino. Para los que ya se quieren ir, aguántenme un momentito. Con esto termino, mire. Comience a juntar su arsenal. Comience a juntar sus espadas. Dice que para vencer tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Empiece a juntar sus espadas. Mire cuántas espadas usó Jesús. Mire qué arsenal tenía Jesús.
Y por razones de tiempo, yo podría mostrarle otras ocasiones, qué arsenal, en su arsenal, qué palabra usó. Maravilloso. Entonces, en su mente, empiece a almacenar, a guardar su arsenal. Porciones de la Biblia, textos de la Biblia, que es la espada del Espíritu, para que cuando venga la tentación, para que cuando venga la prueba, podamos recurrir a ese arsenal para rechazar el ataque de Satanás y para que usted salga en victoria. Me encanta, me gusta lo que dijo David en el Salmo 119, y mire lo que dice el versículo 11. Dice David, mire lo que dice, ponga atención, ya voy a terminar, te lo prometo, ponga atención. Dice David, en mi corazón, dice David, he guardado ¿qué? Tu palabra. Gloria al Señor. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Es que, hermano, si usted supiera el medio ambiente en el que me desenvuelvo, mentira, no hay palabra en tu corazón. Es que, pastor, si usted supiera los compañeros que tengo de trabajo, me ganaron y caí. Mentira, no hay palabra en tu corazón. Tenga su arsenal. Use su arsenal. Memorice la Biblia, memorice la palabra. ¿Ya se dio cuenta cómo funciona? No se dio cuenta. Dese cuenta cómo funciona. Si tiene la palabra de Dios en su corazón, cuando la tentación, cuando la prueba venga y usted saque la espada del Espíritu, saque el rema. El rema. O sea, una palabra específica para un momento específico o para una situación específica. Y 3, para una persona específica, usted va a ser un vencedor. Mire, Dios le ha dado lo que usted necesita para ser un vencedor. Tiene la mente de Cristo, puede tener la mente de Cristo, puede tener la sabiduría de Cristo, como vimos hace 8 días. Tiene la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para vencer cualquier situación. Ahora, es verdad que es algo subyacente. Es verdad que es algo subyacente. Una persona me decía, pastor, pero si yo tengo la Biblia, creo que hasta 3 Biblias tengo. Le dije, hermana, si no le sirvió una, ¿para qué tiene otras 2? O sea, si no ama a Dios con todo su corazón, como dice la palabra, ay, Señor, yo creo que nunca queremos hacer nada que dañe o hiera o lastime el corazón del Señor, ¿o sí? Bueno, deje de vivir en derrota, empiece a vivir en victoria, sea un vencedor. Use la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Haga su arsenal. Vea cómo Jesús, una palabra específica, en el momento específico, para Satanás que lo estaba fastidiando y haciendo caer, salió vencedor. Le animo para que ponga su fe, ponga su confianza en el máximo vencedor, en Jesucristo, y tenga una comunión cercana, continua, permanente con Él.
Eso le va a dar fortaleza para vencer cualquier reto. Si no tiene a Cristo, invítelo a su corazón hoy. Si no le ha entregado su vida, entréguele su vida al Señor hoy. Si no tiene una comunión permanente, continua con Jesús, con el Salvador, empiece a hacerlo desde hoy. Es como el soldado que está en la guerra, está en constante comunicación con su comandante en jefe por radio. Constante comunicación. Así tenemos que estar nosotros. Tome un momentito para orar y para decirle al Señor lo que usted quiere. Puede decirle: Señor, déjame como estoy, ahí la llevo. O puede decirle: Señor, con tu ayuda, con tu palabra, voy a ser un vencedor. No se imagina, en todas las áreas, en cualquier área de su vida, usted puede convertirse en un vencedor, en una vencedora. Pero comprométase con el Señor. Haga su arsenal de espadas, de palabra específica, para cuando venga la prueba, usted tenga una palabra, como la tuvo Jesús, para vencer. Ore un momento, sus propias palabras, dígale al Señor, si el Espíritu Santo le ha hablado a través de este mensaje, dele gracias al Señor y pídale que usted pueda tener su arsenal y comprométase a empezar a formar su arsenal. Padre, yo veo que nos amas mucho. Yo veo que nos procuras y tú no quieres que seamos derrotados, sino vencedores. Gracias porque hay un arsenal en la Escritura. Toca a nosotros formar nuestro arsenal y creer efectivamente que la palabra, la espada del Espíritu, bendice en nuestra mente y en nuestro corazón este mensaje, que no seamos oidores solamente, y lo que es peor aún, olvidadizos, que seamos hacedores de tu palabra, como dices en Santiago. Señor, no quieres que vivamos en derrota, ni financiera, en ningún tipo, ni espiritual, ni física. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a comprometernos contigo, a tener nuestro arsenal, a usar la palabra del Espíritu para ser vencedores. En el nombre de Jesús. Gracias por los hermanos, gracias por las hermanas en la fe, a quienes has hablado, quienes están orando a ti, creyendo, suplicando, pidiéndote que los ayudes a ser vencedores, que los ayudes a usar la palabra, el rema de Dios. Tener una palabra tuya, tener la palabra del Espíritu para ese momento específico, para esa situación específica y para esa persona específica. Ayúdalos y que de hoy en adelante se levante un ejército de hombres y mujeres vencedores. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén
Amén, amén y amén.